tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa informativo de confianza. Yo soy Dulce Aguilera y el día de hoy nos esperan varios titulares no solo interesantes, sino que también muchos que resultan ser un poco preocupantes para el escenario actual en el que vivimos. En efecto, mi querida Dulce, muchas gracias por sintonizarnos este día en punto. Les habla Luna Aguayo en una emisión más de Hechos al Derecho. Pero sin más preámbulos, por favor, hay que ir derecho a los hechos. Comenzamos con nuestra primer sección, el panorama internacional, porque lo que ocurre fuera del país muchas veces también termina impactando en nuestras conversaciones, decisiones y preocupaciones dentro de nuestras fronteras. Estas son algunas de las noticias internacionales que más han dado de qué hablar en los últimos días. But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. Nuestro vecino del norte volvió a colocarse en el centro de la conversación tras un hecho que encendió las alertas de seguridad el pasado sábado 23 de mayo de este 2026. Washington vivió momentos de tensión luego de que un hombre armado abrió fuego cerca de la Casa Blanca. Testigos reportaron entre 20 y 30 disparos consecutivos, lo que obligó al servicio secreto a activar el protocolo de cierre total y resguardar de inmediato a periodistas y personal que se encontraba en el Jardín Norte. El atacante, identificado como Nasir Best, de 21 años, fue herido por agentes y posteriormente murió en el hospital. Durante el intercambio de disparos, un transeúnte resultó lesionado, aunque ningún agente del servicio secreto sufrió daños. El presidente Donald Trump se encontraba dentro del complejo, aunque no se sabe con certeza qué estaba haciendo. Probablemente buscando multimillonarios con islas donde seguramente no se hace nada ilegal. Si quisiéramos trasladar este hecho al marco jurídico mexicano, se vincularía al artículo 21, que trata sobre la seguridad pública y las facultades de las instituciones encargadas de proteger a la población, algo que se cumplió gracias a las fuerzas de seguridad de Washington. Lo curioso de este caso fue ver la reacción de los reporteros ante los disparos. Más que pánico, muchos parecían confundidos, como si por un momento hubieran pensado, ¡ash! ¿Otra vez? Aunque claro, nadie deja de sorprenderse cuando algo así ocurre. Y pasando de un tema que generó tensión cerca de uno de los puntos más vigilados del mundo, ahora hay preocupación por una situación sanitaria que sigue encendiendo alertas. En los últimos días, la República Democrática del Congo ha enfrentado un nuevo brote de ébola que ya ha cobrado la vida de más de 200 personas en lo que va de 2026. La Organización Mundial de la Salud elevó el nivel del riesgo de propagación a muy alto, alertando sobre la posibilidad de que el virus pueda cruzar fronteras. Desde una lectura del marco jurídico mexicano, una situación como esa también puede vincularse con el artículo 4 constitucional, ya que el Estado está obligado a garantizar servicios de salubridad, lo cual incluyen medidas preventivas frente a epidemias internacionales, justamente como el ébola. Así que hay que cuidarse porque no queremos dos pandemias en una misma década. Esto fue un vistazo rápido al panorama internacional, donde parece que el drama político, sanitario y social nunca pide vacaciones. Pero tranquilos, que ahora viene el chisme. La información nacional. Así que volvemos a México antes de que alguien diga que ya opinamos demasiado y nos quieran aplicar mejor ya cámbiale de canal. Y bueno, no todo lo que parece destino turístico viene libre de debate, porque en México un megaproyecto ya comenzó a generar más preguntas que aplausos. En Quintana Roo, las alarmas comunitarias y ambientales están encendidas, ya que la gigante de los cruceros, Royal Caribbean, planea abrir un megaproyecto turístico masivo en Mahahual. Este proyecto promete traer miles de turistas diarios, pero también un ecocidio tremendo que tiene preocupados a los expertos por la destrucción del arrecife y la selva local. Para los que pensaban que el turismo era solo ponerse bloqueador y tomar piñas coladas, lamento decirles que aquí el derecho ambiental tiene otros datos, diría también Andrés Manuel. Este es el ejemplo perfecto de cómo el interés privado de una multinacional choca de frente con las normas de derecho público. El Estado mexicano, a través de sus leyes ambientales, tiene la obligación regulatoria de frenar o vigilar de forma coercible, es decir, a la fuerza. Este tipo de obras si la empresa no cumple con la estricta manifestación de impacto ambiental. La ley tiene el poder de clausurar el proyecto, porque ningún crucero multimillonario puede estar por encima del derecho colectivo a un ecosistema equilibrado. Pues sí, porque una cosa es querer atraer turistas y otra muy distinta llevarse de paso al ecosistema. Por otro lado,
pasando a las aulas, les traemos el desenlace de una noticia que tiene a miles de padres de familia al borde del colapso. La famosa propuesta de hacer un recorte masivo del ciclo escolar debido al mundial, pues resulta que de última hora siempre no. Pero la propuesta no pasó desapercibida porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mejor conocida como la CNDH, que recordemos que es el organismo encargado de proteger los derechos humanos, señaló que este recorte afecta directamente el bienestar de niñas, niños y adolescentes, relacionándolo directamente, valga la redundancia, con el derecho de niñas, niños y adolescentes, una rama del derecho que garantiza y protege su desarrollo integral. Y es que esa idea de recortar el calendario también atentaba directo contra nuestro artículo 3 constitucional, el cual menciona el derecho a una educación de calidad. Menos mal que la SEP solicitó y recapacitó, porque si no definitivamente pues no sé qué haríamos. Y en México pues nunca se sabe cuándo los proyectos eran polémicos o cambiados a último minuto, ya que queda claro que en este país las noticias difícilmente dejan de aburrirnos. Pero la conversación no termina aquí, porque hay temas mucho más cerca de casa. Nuestro compañero Max ya tiene lista la información local. Adelante, Max. Gracias, compañeras. Muy buenos días y bienvenidos a este espacio donde los millones de dólares y los artículos de la ley se explican de manera entendible. Hoy les traemos una de cal, porque las que van de arena en nuestra querida región del Bajío. Empecemos con las buenas noticias, que de esas siempre hacen falta. La empresa alemana Kronberg & Schubert anunció con bombo y platillo una inversión de nada más y nada menos que 26 millones de dólares para expandirse aquí en el Bajío. Sí, escuchó bien, 26 millones de dólares. Con eso nos alcanza para muchos años de guacamayas y hasta para asegurarse que las próximas 3 temporadas de León estén bien. Lo mejor es que esto va a generar más de 1,000 nuevos empleos. Ahora usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la llegada de estos alemanes con mis tareas o con el derecho? Pues demasiado. Esto es un ejemplo viviente de derecho privado, específicamente en su rama del derecho mercantil. Esta rama se encarga de regular a los actos de comercio, como cuando se crea o expande una empresa. Aquí, el Estado no viene a mandar como un jefe regañón, sino a vigilar que las particulares jueguen limpio bajo las reglas del intercambio comercial. Y ya que hablamos de esos 1,000 empleados nuevos que van a contratar, ahí entra a rescatarnos el derecho social, en su rama de los trabajadores. No crean que los alemanes pueden llegar y decir, a trabajar 20 horas diarias y de pago una salchicha. No, señor. El derecho laboral protege a los trabajadores, que la ley considera el eslabón vulnerable. Pero como en esta vida no todo es miel sobre hojuelas, pasemos al drama del día de hoy, el sol y la burocracia. Resulta que en Guanajuato hay cerca de 700 proyectos de paneles solares industriales que están completamente congelados, en pausa, en el limbo. Las autoridades federales las pusieron al freno de mano porque exigen mediadores especiales y un montón de trámites nuevos. Básicamente, las empresas quieren usar la luz del sol y el gobierno les dice, a ver, espérate, que el sol es de todos, pero el papeleo es mío. Este chisme empresarial nos lleva directo a otra rama del derecho público, el derecho ambiental. Como recordarán, esta rama es la encargada de proteger al medio ambiente. Aunque los paneles solares son energía limpia, el derecho ambiental regula cómo se instala y opera esta infraestructura para que las transiciones energéticas sean ordenadas y no afecten las redes eléctricas del país. Y por supuesto, donde hay empresas, hay cables, hay impuestos. No nos podemos olvidar del derecho fiscal, esa rama del derecho público que se encarga de regular la recaudación de impuestos. Cada panel solar que se conecta y cada dólar que invierten los alemanes genera obligaciones fiscales. Ya sea que hablemos de millones de dólares extranjeros, de nuevos empleos o de paneles solares atrapados en la burocracia, el derecho está ahí, vigilando todo, como vecina chismosa en tarde de domingo. Por mi parte, eso ha sido todo. Vayan a ganarse el pan como siempre, dentro de la legalidad, por supuesto. Regresamos al foro. Gracias, Max. Definitivamente cuando se trata de lo que ocurre cerca de casa, queda claro que las noticias nunca dejan de moverse de la conversación. Y pasando ahora a política, parece que en México ya no basta con ganar elecciones, porque hoy también se compite por controlar la narrativa, las redes sociales y hasta los propios partidos. Comencemos aquí en Guanajuato, donde el mapa político del estado acaba de sufrir una de sus sacudidas más importantes en años. Alejandra Gutiérrez Campos, actualmente la alcaldesa de León y una de las figuras más fuertes del partido Acción Nacional, anunció oficialmente su salida del PAN después de más de 20 años de una militancia para integrarse a Movimiento Ciudadano.
Sí, básicamente uno de los bastiones más importantes del panismo en el país acaba de perder a una de sus principales figuras. Y claro, eso dejó a más de uno revisando si todavía seguían en el mismo partido. La ruptura ocurrió el pasado 22 de abril cuando la alcaldesa presentó su renuncia asegurando haber sufrido un ataque sistemático dentro del PAN. Incluso declaró que dentro del partido ya no se podía y se pedía respeto, sino obedecía y había mucha sumisión. Además de acusar a la dirigencia de alejarse de la ciudadanía y concentrarse en las decisiones en cuantos grupos. Y aquí entra algo muy interesante dentro del derecho, porque aunque muchas veces los partidos parecen simplemente grupos políticos peleados en conferencias y redes sociales, legalmente son organizaciones reguladas por principios democráticos y derechos de participación interna. Es decir, también deben garantizar procesos transparentes y respetar los derechos políticos de sus militantes. Por eso, especialistas consideran que este caso vuelve a abrir el debate sobre qué tan democrática es realmente la vida interna de los partidos políticos en México. Y como si esto fuera una temporada de final de una serie política, apenas una semana después, Movimiento Ciudadano recibió a Alejandra Gutiérrez con manteles largos junto a Jorge Álvarez Maínez y otras figuras nacionales del partido. Aunque Movimiento Ciudadano aseguró que no hubo negociaciones de candidaturas, políticamente las señales son bastante claras. La alcaldesa ya comienza a perfilarse como una posible figura rumbo a la gubernatura de Guanajuato en 2030. Pero mientras en Guanajuato se mueven las piezas locales. A nivel nacional, el debate político también está más encendido que nunca. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reforzado en los últimos días su estrategia de comunicación directa con la ciudadanía, especialmente frente a medios de comunicación y sectores opositores que, según el gobierno, difunden información falsa o manipulada. Como parte de esto, Sheinbaum anunció una nueva sección en sus conferencias mañaneras, llamada El Mitómano de la Semana, donde se exhibirán noticias consideradas falsas o imprecisas. Además, adelantó el lanzamiento de un detector de mentiras más amplio para combatir la desinformación. Pero claro, apenas escucharon eso, el debate sobre libertad de expresión explotó mucho más rápido que pelea política en Facebook. Y otra vez, el derecho aparece en el centro de la discusión. Porque mientras el gobierno sostiene que se trata de ejercer su derecho de réplica frente a información falsa, organismos internacionales y asociaciones de prensa han comenzado a advertir posibles riesgos para la libertad de prensa y el acceso a la información. La tensión aumentó todavía más después de que la presidenta hiciera un llamado público para no consumir contenidos de TV Azteca, acusando a la empresa y al empresario Ricardo Salinas Pliego de impulsar campañas de desprestigio contra su administración. Mientras la televisora calificó esto como un posible intento de censura o boicot desde el poder, el gobierno respondió que simplemente se trata de una postura política dentro del debate público. Y por si fuera poco, en el Congreso también siguen avanzando cambios importantes relacionados con la reforma judicial. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la propuesta para aplazar hasta 2028 la elección de jueces y magistrados, como parte del proyecto para reformar el Poder Judicial. Según el gobierno, el objetivo es combatir corrupción y fortalecer los mecanismos de selección. Sin embargo, la oposición advierte que estos cambios podrían generar una concentración excesiva de poder político sobre instituciones que deberían mantenerse independientes. Porque aunque reforma judicial suene a tema complicado de derecho constitucional, la realidad es que estas decisiones afectan directamente quién imparte justicia y qué tan autónomos pueden ser los jueces frente al poder político. Además, analistas destacan que el uso de memes, sarcasmo, influencers y redes sociales se ha convertido en una herramienta clave para controlar la conversación pública y conectar con los ciudadanos, especialmente con los más jóvenes. Por ahora, tanto en Guanajuato como a nivel nacional, el panorama político sigue moviéndose rápidamente. Entre cambios de partido, reformas judiciales y debates sobre libertad de expresión, queda claro que la política mexicana atraviesa un momento donde cada decisión genera discusión pública, impacto legal y, por supuesto, muchísima conversación en redes sociales. Porque hoy el poder ya no solamente se mide en votos, sino también en narrativa, influencia y capacidad de conectar con la ciudadanía. Sin duda, la política nunca se queda corta en opiniones, promesas y momentos donde uno ya no sabe si está viendo un debate o una temporada nueva de un drama nacional.
porque tarde o temprano muchas de esas decisiones también se reflejan en la economía, el empleo y el bolsillo de millones de personas. Adelante, Javi, con la sección de finanzas. Gracias, chicas. Aquí es donde todos opinamos de dinero, aunque nuestra cuenta bancaria prefiera guardar silencio. Esta semana se informó que la economía mexicana se contrajo un 0.6% durante el primer trimestre de 2026. O sea, la economía inició el año más lenta que nosotros entrando a primera clase. Y aquí es donde entra nuestro momento legal del día. Porque según las fuentes del derecho, específicamente la ley y las instituciones económicas del Estado, el gobierno debe promover el desarrollo económico del país. Lo dice la Constitución y también lo dice cualquier persona que ya vio cuánto cuesta el kilo de aguacate. Desde el derecho público, que regula la relación entre el Estado y la sociedad, expertos ya analizan qué medidas podrían tomarse para impulsar el crecimiento económico. Mientras tanto, desde el derecho privado, miles de negocios siguen haciendo cuentas para sobrevivir. Y desde el derecho social, los trabajadores siguen esperando que el salario rinda a más de 3 días. La economía se desacelera, pero las deudas personales, esas iban creciendo conforme a derecho. Ahora vamos con una noticia que suena muy esperanzadora hasta que uno llega a la caja del supermercado. El INEGI informó que la inflación bajó en México, es decir, los precios siguen subiendo, pero ahora más despacio. Sin embargo, productos como el jitomate, el limón, el aguacate y huevo siguen costando como si vinieran firmados por diseñador internacional. Y aquí nos preguntamos, ¿qué tipo de norma regula esto? ¿La jurídica, la moral, la social o la norma no escrita de si traes 200 pesos al súper ya no alcanza para nada? Desde el derecho constitucional, la Constitución protege derechos fundamentales como el bienestar y la dignidad humana. Y hablando de derechos, probablemente muchas personas sienten que su derecho humano a desayunar huevito con salsa ha sido severamente afectado por los precios actuales. La CNDH, encargada de proteger los derechos humanos en México, quizás no investiga el precio del limón, pero varios ciudadanos ya quisieran levantar una queja emocional al respecto. Porque una cosa dicen los indicadores financieros y otra muy distinta dice el señor de la tienda cuando te cobra. Hasta aquí finanzas. Ahora regresamos con información que también preocupa, pero por lo menos no le cobra al banco. Sin duda, temas que afectan el bolsillo y que, queramos o no, terminan influyendo en el día a día de millones de personas. Aunque, siendo honestos, hay algo todavía más impredecible que los precios: el clima. Porque uno ya no sabe si salir con paraguas, chamarra o resignarse al calor. Vamos con el pronóstico del tiempo. Muchas gracias, chicas. Qué gusto saludarlas a ustedes y a todos los que nos ven desde sus casas. Si es que todavía no se les derrite la televisión, y es que vámonos directos con el reporte meteorológico, donde nos encontramos con grandes olas de sudor y un 20% de probabilidad de que usted pueda calentar sus tortillas en la alacena debido al inmenso calor. Y no es exageración, pues la Organización Mundial, OMM, confirmó el 18 de mayo en su último informe que América Latina enfrentó en 2025 episodios de calor extremo y sequía sin precedentes. Y sí, México fue uno de los países que presentó estos episodios, situándolo entre el quinto y el octavo más cálido de la historia de la región. La OMM advirtió que los gobiernos deben reforzar ya sus políticas de gestión de riesgo, y esto, amigos, es derecho ambiental puro, el cual no solo protege el medio ambiente, sino que también regula las actividades humanas y su relación con la naturaleza. Pero también tenemos el artículo 4 constitucional, en donde se menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. Así que si el Estado no se pone las pilas con la adaptación ambiental, constitucionalmente nos estamos quedando a deber el aire fresco. Pero si ustedes pensaban que con el cambio de año ya la habíamos librado y nos íbamos a enfriar un poquito, pues saquen los hielos. Los peores pronósticos para este 2026 advierten sobre la amenaza latente del superniño, en un planeta que ya está de por sí mucho más hot. Pero, ¿qué es el Niño? Es un evento climático natural caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial. Su presencia debilita los vientos y altera la circulación atmosférica, lo que provoca a graves desequilibrios meteorológicos a nivel global. Pero si bien el fenómeno ya se había presentado anteriormente, los expertos advierten que este podría ser uno de los fenómenos más destructivos de los últimos años, y pues amenaza con descontrolar los termómetros globales y traernos sequías que todavía más severas de las que ya tenemos y eventos climáticos extremos. Se calcula que puede comenzar por ahí de mayo y junio y extenderse hasta febrero del 2026, así que aguas si es que todavía no se secan.
Este es otro ejemplo más del poder que tienen los derechos ambientales en este tipo de casos, en donde si las cosas genuinamente empeoran en cuestión de sequías, el Estado tendría que usar al derecho público para meter en cintura a las industrias y pedir racionar el agua para que a todos nos alcance. Pues justamente el artículo 4 constitucional también toca este tema, agua disponible para todos. Pero, ¿será el derecho suficiente para ampararnos en caso de sequía extrema? ¿Quién sabe? Esto fue el reporte del clima. Yo soy Andy Cervantes y volvemos con ustedes al estudio. Bueno, después de escuchar que el planeta anda más caliente que discusión familiar en domingo y que hasta el aire fresco ya parece artículo de lujo, queda claro que el clima ya está cobrando factura. Porque más allá del calor, también hay temas que exigen atención, respuestas y seguimiento por parte de las autoridades. Vamos con la información de Nota Roja. Muchas gracias y muy buenos días, habitantes de León, Guanajuato. El día de hoy vamos a presentar lo que es la nota roja de esta sección. Lamentablemente, les traemos noticias que sacudieron a la ciudad entera, ya que las autoridades nos confirmaron que en las últimas semanas del mes de mayo se han cometido terribles crímenes. Un grupo de personas, lamentablemente, han asaltado a una vivienda dentro de la colonia Chapalita, en donde tristemente se han encontrado 5 cuerpos sin vida. Y no solo eso, a esto también se le suma el terrible acontecimiento de la colonia Cañada del Real. ¿Por qué? Pues las autoridades nos informan que han encontrado 2 cuerpos sin vida dentro de un costal en vías públicas. Para que podamos observar y comprender estos acontecimientos desde el punto de vista de la ley, debemos remitirnos a nuestros propios fundamentos. Estos terribles crímenes activan lo que es inmediatamente el derecho público, el cual es el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre el Estado, en este caso el gobierno, con los particulares. De la rama de este derecho se expone por completo el derecho penal, ya que los agresores, al cometer estos terribles crímenes, están violando por completo lo que es la norma jurídica. Créanme que si las autoridades logran capturar a los agresores de lo cometido tanto en Cañada del Real como en Chapalita, créanme que sus consecuencias no será la redención. Sin duda, noticias que preocupan y que nos recuerdan que la realidad muchas veces supera cualquier serie policíaca, aunque ojalá no fuera así. Pero cambiamos un poco el ritmo porque si algo tampoco descansa, en esta semana son las polémicas, los rumores y temas que hacen ruido dentro y fuera de redes sociales. Vamos con la información del espectáculo. Esta semana 2 temas dieron más de qué hablar, una denuncia presentada en contra del actor Badir Derbez y un viaje rumbo a Corea del Sur que terminó de forma inesperada. Comenzamos con el caso de Badir Derbez, luego de que se diera a conocer que fue presentada una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México por hechos presuntamente ocurridos durante la grabación de un video musical. De acuerdo con la información difundida hasta el momento, la denunciante, identificada públicamente como una modelo de 19 años, señaló un presunto acto sin consentimiento ocurrido durante dicha grabación. Hasta ahora, el caso continúa en proceso de investigación y no existe una resolución definitiva por parte de las autoridades. Por ello, la información se mantiene en el terreno de los hechos y las versiones presentadas por ambas partes. Badir Derbez negó públicamente los señalamientos y, mediante su equipo legal, aseguró que estaría enfrentando un presunto intento de extorsión. Según esta postura, les habrían solicitado alrededor de $300,000. ¿Están escuchando bien? Para no continuar con acciones relacionadas con el caso. Mientras tanto, el tema ha generado distintas reacciones en redes sociales. Sin embargo, será el desarrollo de la investigación el que determine el rumbo del caso. Y antes de que Internet quiera resolverlo todo en un solo día, óigame, ¿no? Todavía habrá que esperar que determinen las autoridades. Ahora, de un caso que sigue bajo investigación, pasamos a una situación que sorprendió a influencers, conductores y celebridades mexicanas durante un viaje internacional rumbo a Corea del Sur. Todo ocurrió en un viaje organizado por una agencia de viajes llamada Viajes Lili, que celebraba su aniversario número 14 y había invitado a distintas personalidades para participar en actividades especiales en Corea. Entre quienes documentaron parte de la experiencia estuvieron Wendy Guevara,
Roger González, Pedro Sola, Lolita Cortés y Cuno, quienes compartieron en redes sociales parte de lo sucedido. De acuerdo con testimonios públicos de pasajeros, el vuelo tuvo que regresar luego de detectarse un problema técnico relacionado con el parabrisas de la cabina de pilotos. Hasta el momento, la forma más precisa de explicarlo es como una afectación o falla técnica, evitando especulaciones sobre algo más grave. Ante situaciones como esta, la aerolínea aplicó el protocolo preventivo y medidas de seguridad dirigidas a proteger a los pasajeros, especialmente en vuelos como este de larga distancia. Por ello, el regreso del avión formó parte de una medida preventiva, aun cuando esto pudiera generar retrasos o molestias. Sin embargo, después de las revisiones correspondientes, gran parte de los invitados retornó al viaje y comenzó a compartir imágenes y videos desde Corea del Sur, donde ya participan en distintas actividades y recorridos tras el inesperado cambio de planes. Por su parte, Pedro Sola comentó públicamente que decidió ya no continuar con el viaje debido al cansancio después de largas horas de espera y traslado. Al final, lo que comenzó como un momento de incertidumbre terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada para quienes ya se preparaban para un vuelo de varias horas rumbo al continente asiático, pero que finalmente sí pudieron continuar con el viaje. Y mira que en situaciones como esta queda algo claro. En viajes de larga distancia, las medidas de seguridad siempre terminan siendo prioridad, incluso cuando eso implique retrasos o cambios de último momento. Y así cerramos la información del espectáculo, donde a veces una noticia comienza en redes, pero termina generando muchas conversaciones fuera de ellas. Luna, pero ¿te parece si cambiamos un poco de cancha? O sea, literalmente, porque si algo también tiene reglas, polémicas y emociones al límite, es el deporte. Pasamos a nuestra última sección. Vamos con nuestra compañera Barbie a la información deportiva. Gracias, compañeras. Y sí, si alguien pensó que esta semana el fútbol mexicano nos iba a dar un descanso emocional, claramente no conoce la Liga MX. Porque después de semanas de tensión, memes, apuestas, discusiones familiares y corazones al límite, el Cruz Azul finalmente volvió a levantar el campeonato. El pasado domingo 24 de mayo, la máquina derrotó 2-1 a Pumas en Ciudad Universitaria y consiguió el 10º título de la liga, en una final que mantuvo a miles de aficionados pegados a la pantalla hasta el último minuto. Y aunque para muchos esto fue simplemente otro campeonato, la realidad es que la final dejó varios temas importantes fuera de la cancha. Primero, porque después de más de 10 años volvimos a ver una final disputada entre dos entrenadores mexicanos, Joel Wiki con Cruz Azul y Efraín Juárez con Pumas. Una situación que volvió a abrir el debate sobre la poca confianza que existe hacia técnicos nacionales dentro del fútbol mexicano, donde muchas veces los clubes prefieren apostar por entrenadores extranjeros antes que desarrollar el talento propio. Además, esta final también recordó algo que muchas veces olvidamos entre festejos y polémicas. El fútbol profesional funciona bajo reglas muy estrictas, desde sanciones disciplinarias, contratos de jugadores y decisiones arbitrales, hasta el uso de VAR. Todo está regulado por normas que buscan mantener la competencia bajo principios de legalidad y juego limpio. Porque aunque en redes sociales el medio país crea que el árbitro le robó o que el VAR está comprado, la realidad es que cada decisión dentro de la cancha se basa en reglamentos establecidos por la Federación Mexicana de Fútbol y organismos internacionales. De hecho, especialistas en derecho deportivo señalan que hoy el fútbol mueve contratos millonarios, derechos de transmisión y acuerdos comerciales que requieren regulación legal constante. Y claro, después del silbatazo final, más de un aficionado cementero seguramente estaba abrazando a desconocidos o llorando en la sala, incluso publicando frases motivacionales como si acabaran de sobrevivir una gran serie dramática de Netflix. Porque siendo honestos, Cruz Azul y la estabilidad emocional rara vez han ido de la mano. Pero mientras unos siguen celebrando el campeonato, otros ya tienen la mirada puesta en el Mundial del 2026. Y ahí el juego cambia completamente, porque el peligro ya no está solamente en el marcador, sino en terminar perdiendo dinero antes siquiera de entrar al estadio. Autoridades mexicanas y organismos internacionales han alertado sobre fraudes relacionados con boletos falsos, paquetes turísticos inexistentes y páginas sospechosas que prometen accesos VIP para partidos en México, Estados Unidos y Canadá. Muchas de estas plataformas utilizan logotipos, colores y diseños muy parecidos a los oficiales, haciendo creer que todo es legítimo, hasta que el dinero desaparece mucho más rápido que un equipo de repechaje. Y aquí también entra el derecho, porque detrás de cada boleto existen reglas sobre comercio digital, propiedad intelectual, distribución oficial de entradas y más cosas. Solamente ciertas plataformas autorizadas pueden vender accesos válidos para la Copa del Mundo. Quienes realizan fraudes o falsifican boletos pueden enfrentar sanciones legales. Pero además de los boletos, otro tema que ya está generando conversación es la seguridad dentro de los estadios. La FIFA y los países anfitriones trabajan en nuevos protocolos que incluirían el reconocimiento facial y tecnología tipo Face ID para validar la entrada de los aficionados
sancionados antes de entrar a ciertos partidos. El objetivo es reforzar la seguridad, evitar boletos falsos y controlar el acceso de personas sancionadas. Sin embargo, estas medidas también han abierto debates sobre privacidad y protección de datos personales, ya que el uso de reconocimiento facial implica almacenar información biométrica de los asistentes. Además, para este mundial se esperan filtros de seguridad mucho más estrictos, monitoreo con cámaras inteligentes y vigilancia especial para evitar violencia, reventa ilegal y disturbios entre aficionados. Así que si alguien les promete boletos imposibles, descuentos mágicos o accesos secretos del último minuto, mucho cuidado, porque el único gol que queremos ver en el mundial debería estar en la portería y no directamente a su cuenta bancaria. Así que ya lo sabe, el deporte nunca faltan emociones, polémicas y uno que otro giro inesperado, porque cuando parece que todo está tranquilo, siempre hay algo que nos vuelve a poner nerviosos. Compañeras, regreso con ustedes. Y así llegamos al final de este noticiero. Luna, pues tuvimos mucha información, secciones y contenido de calidad. Así es, Dulce, pero bueno, desde allá en casita, pues les agradecemos como siempre su preferencia al sintonizarnos el día de hoy. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Yo fui Luna Aguayo. Yo soy Dulce Aguilera. Y nos vemos en la emisión del siguiente lunes a las 9 de la mañana. Esto fue Hechos al Derecho. Adiós. Bye.